Todo comenzó en una cocina común y corriente, cuando mi empleada doméstica Tamara, que había guardado silencio durante 20 años, de pronto cerró la puerta con llave. «Don Alejandro», dijo en voz baja, pero con una entonación que me puso en alerta de inmediato, obligándome a dejar la taza de té a medio beber sobre la mesa. «Perdóneme por el amor de Dios. He cargado con una verdad durante más de 20 años y ya no puedo seguir callando, porque este pecado se ha vuelto demasiado pesado. Si no le digo la verdad ahora mismo, usted podría no llegar vivo al invierno». Ella había trabajado en mi casa por más de 2 décadas, permaneciendo invisible para mí, como un mueble familiar o el reloj que marca las horas en la pared. Callada, discreta, siempre en algún rincón con un trapo o un plumero en la mano. Así fue exactamente como la percibí todos esos años. Me reí. No porque lo que escuché me pareciera gracioso, sino porque mi cerebro agotado se negaba a tomar en serio aquella frase tan extraña y aterradora. Quise responder algo, quizás bromear torpemente para aliviar la tensión que flotaba en el aire, pero ella no me dejó pronunciar ni una palabra. No sabía que aquella risa mía sería la última de mi vida anterior y que tendría que destruir con mis propias manos la reputación de la persona más respetada de nuestra ciudad por culpa del secreto que ella estaba a punto de revelarme. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que hice lo correcto, pero el juicio lo dejo en sus manos. Antes de contarles cómo se derrumbó mi mundo, les pido por favor que escriban en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando ahora mismo. Me será más fácil continuar sabiendo que en algún lugar, al otro lado de la pantalla, hay personas reales. Hola, mi nombre es Alejandro Méndez. Tengo 64 años y soy un hombre común que aprendió a creer en los hechos y no en las palabras bonitas. Nací y crecí en una ciudad pequeña, donde la gente vive según reglas simples y claras. Trabajo duro, hogar, hijos, iglesia en las festividades importantes y la preocupación de que todo sea como debe ser. En mi infancia rara vez veía a mi padre, porque era camionero de larga distancia y siempre andaba en viajes interminables, trayendo a casa solo el olor a diésel y una sonrisa cansada. Mi madre nos sacó adelante a los 5 prácticamente sola, dividida entre el huerto y los turnos en la fábrica. Ella nunca se permitió quejarse de su destino. De ella escuché siempre lo mismo, como un mantra. Tu padre está en el camino por nosotros. Él es quien nos mantiene. Y crecí con la convicción firme como el concreto de que un hombre no tiene que ser cariñoso, hablador ni sentimental. Un hombre tiene que cargar sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Tiene que sostener el hogar aunque eso signifique vivir en eternos viajes y dormir a ratos. Cuando mi padre murió, no heredé una cuenta de ahorros, sino su viejo camión de carga que necesitaba reparación y deudas que parecían imposibles de pagar para un muchacho joven. No fue el comienzo con el que muchos sueñan, sino una verdadera trampa. O sacaba adelante a la familia echándome ese yugo al hombro, o todos juntos nos hundíamos en la miseria. Empecé aceptando absolutamente cualquier transporte, sin despreciar nada. Llevaba ladrillos, muebles viejos, chatarra, productos perecederos. Dormía en la cabina helada, me lavaba con agua fría en la carretera, comía en comedores baratos de paso. Hubo semanas en las que regresaba a casa solo para dejar la ropa sucia, abrazar a mi madre y volver a partir en la noche. Me acostumbré a considerar el cansancio crónico como algo normal y mi soledad como el precio inevitable para que mis seres queridos vivieran con calor y comida en la mesa. Poco a poco, a costa de nervios desgastados y noches sin dormir, pagué todas las deudas de mi padre. Después, arriesgándolo todo, compré un segundo camión usado, luego un tercero. Aparecieron conductores contratados, una pequeña base de reparación en las afueras, mi propio despachador y finalmente los primeros clientes serios y permanentes. Con el tiempo, mi pequeño negocio artesanal de transporte de carga se convirtió en una empresa de transportes sólida y respetable. Varias docenas de tráileres, bodega propia, una oficina luminosa
y contratos a largo plazo. El dinero empezó a alcanzar no solo para vivir, sino para un nivel de vida digno. Construimos una casa grande de ladrillo, compramos un buen auto, hicimos renovaciones, empezamos a vestir ropa decente. Pero el precio de mi éxito seguía siendo el mismo que en mi juventud. Casi nunca estaba en casa. Llegaba exhausto, dormía un par de días, resolvía mecánicamente los asuntos familiares acumulados y volvía a desaparecer durante semanas, disolviéndome en la carretera. A Laura la conocí cuando ya había logrado estabilizarme un poco y podía permitirme invitar a una chica a un restaurante. Ella venía de una familia muy correcta e intelectual, donde en la cena les gustaba hablar de buenos modales, de reputación impecable y de fe en Dios. Laura, a diferencia de mí, iba frecuentemente a la iglesia, conocía todas las oraciones, participaba en eventos eclesiásticos, ayudaba a preparar las mesas en las festividades, llevaba alimentos para los necesitados, recogía donaciones. En aquel entonces, mirando su rostro luminoso y su pañuelo modesto, me parecía que una persona así simplemente no era capaz de hacer nada sucio ni de engañar a nadie. Nos casó el padre Nicolás, párroco del templo local, quien ya entonces era una figura importante en nuestra ciudad. Lo respetaban todos, desde los funcionarios hasta los trabajadores más humildes. Lo citaban en las discusiones, lo invitaban constantemente a las celebraciones familiares. La gente acudía a él en busca de consejo en los momentos difíciles. Tenía una reputación inquebrantable de hombre estricto, íntegro, un verdadero pastor. Yo percibía su presencia en nuestras vidas como una especie de sello de calidad. Si un sacerdote así estaba cerca de nosotros, significaba que nuestro hogar se encontraba bajo una protección espiritual confiable. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Sofía, y yo estaba en el 7º cielo de la felicidad. Estaba absolutamente convencido de que vivía una vida masculina correcta y digna. Trabajaba mucho, mantenía completamente a mi familia. El hogar siempre funcionaba, mi esposa dedicada a la iglesia, los hijos creciendo con todo lo necesario y sin carencias. No vi cómo, con los años, la atmósfera de mi propia casa cambiaba imperceptiblemente, porque la mayor parte del tiempo yo simplemente no estaba ahí físicamente. No escuchaba las pausas extrañas en las conversaciones cuando entraba de repente a una habitación. No notaba cómo Laura se volvía demasiado tranquila, demasiado segura. Segura no de nuestro matrimonio, sino de que yo siempre estaría en la carretera. Me convertí para ellos en un recurso conveniente, algo así como un mueble confiable que solo notan y sacan al centro de la sala cuando lo necesitan para algo. Cuando los niños todavía eran pequeños, contratamos una ayudante doméstica, Tamara Hernández. Era una viuda discreta, una mujer callada que sabía trabajar sin preguntas ni quejas innecesarias. Limpiaba la enorme casa, preparaba los almuerzos, lavaba, planchaba, cuidaba del hogar mientras Laura se ocupaba de sus asuntos sociales y eclesiásticos. Tamara vivió en nuestra casa más de 20 años, convirtiéndose casi en una sombra de nuestras paredes. Yo la trataba de manera estrictamente profesional. Trabajo hecho, pago recibido. A veces, claro, le decía gracias por una sopa deliciosa, le ayudaba a cargar las bolsas pesadas del mercado o le daba dinero para medicinas, pero en esencia ella era para mí solo una parte del funcionamiento del hogar, una función útil, como la caldera nueva o la lavadora que nunca falla. Todo comenzó a derrumbarse precisamente en el momento en que inesperadamente no salí de viaje. Un contrato importante se pospuso de repente una semana. El camión necesitaba una reparación menor, y me quedé en casa un día entre semana cualquiera. Para mi familia esto era inusual, casi incómodo, como si yo hubiera violado una ley no escrita de su existencia. Noté cómo Laura empezaba a irritarse por cualquier tontería, como si mi presencia estorbara algún horario secreto que ella estaba acostumbrada a considerar su espacio personal. Ese mismo día, cuando Laura salió por asuntos de la Fundación Benéfica, Tamara se acercó a mí,
mientras yo estaba sentado en la cocina y me pidió un minuto de mi tiempo. Yo, lo confieso, pensé que hablaría de un aumento de sueldo o de algún problema doméstico como una llave que gotea, pero ella estaba pálida, con las manos temblorosas, y por primera vez en todos esos largos años me miraba directamente a los ojos. ¿Conocen esa sensación cuando el aire a su alrededor se vuelve tan denso que cuesta respirar? ¿Qué pasó, Tamara?, pregunté, sintiendo cómo dentro de mí nacía una inquietud pegajosa e inexplicable. ¿Alguien se enfermó? Ella respiró hondo, como si fuera a saltar al agua helada, y pronunció las palabras que recordaré hasta la tumba. Cuando usted no está, don Alejandro, a esta casa viene otro hombre, y no es un vecino, ni un pariente lejano, ni ningún conocido casual. Me quedé paralizado, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro y el corazón empezaba a latir en algún lugar de la garganta. Mi cerebro buscaba frenéticamente opciones, tratando de encontrar una explicación segura, pero la mirada de Tamara no me dejaba espacio para ilusiones. ¿Quién? Fue lo único que pude exhalar, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Es el padre Nicolás, pronunció ella bajando los ojos, como si le diera vergüenza decir ese nombre en voz alta en ese contexto. El párroco. Ese mismo hombre que nos había casado, que había bautizado a nuestros hijos, que se sentaba a mi mesa en cada celebración, que me palmeaba el hombro y decía con una sonrisa que teníamos una familia ejemplar y sólida, aquel en quien yo confiaba más que en mí mismo. Dentro de mí todo se quebró, y por un segundo sobrevino un silencio ensordecedor en el que solo escuchaba el latido furioso de mi propia sangre en las sienes. La primera reacción fue puramente masculina, torpe y peligrosa. Ahora mismo espero a que ella regrese y destrozo todo aquí. Pero Tamara, como si hubiera leído mis pensamientos, de pronto me agarró del brazo. Un gesto impensable en ella antes. No se le ocurra gritar, don Alejandro, susurró rápido con urgencia. Sin pruebas, nadie le va a creer. Dirán que es un viejo celoso que perdió la cabeza y a él lo van a proteger. Usted sabe que él tiene gente, tiene conexiones importantes en la ciudad, tiene una reputación impecable de hombre santo, y Laura lo va a dar vuelta todo de tal manera que el único culpable va a ser usted. Aquello sonaba terrible pero creíble. Yo había visto demasiados años cómo se resolvían los asuntos en nuestra ciudad cuando alguien tenía un estatus alto y los contactos adecuados. La furia que un segundo antes me nublaba los ojos con una cortina roja dio paso a un horror frío y racional. Entendí que estaba al borde del precipicio y un paso en falso me costaría todo lo que había construido en 40 años. Tamara, viendo que me había calmado un poco, propuso un plan, simple, cruel, pero el único correcto. Debe seguir el guión que todos conocen, dijo, y en su voz apareció una firmeza nueva. Dígale a Laura que sale de urgencia a un viaje de varios días. Salga con su maleta de viaje, encienda el auto, váyase para que los vecinos lo vean, pero en realidad escóndase donde unos parientes míos al otro lado de la ciudad y simplemente espere mi llamada. Ella prometió que en cuanto el padre Nicolás apareciera en la puerta, me avisaría. Acepté, porque entendía que necesitaba ver esto con mis propios ojos, de lo contrario me volvería loco por las sospechas que me corroían, o realmente me harían pasar por loco y me quitarían todo. Cuando esa noche le dije a Laura que me iba, escudriñé ávidamente su rostro, tratando de encontrar aunque fuera una sombra de pesar. Ella intentó aparentar que estaba triste, suspiró, negó con la cabeza, pero sus ojos la delataron por completo. En ellos no había tristeza por la separación. Ahí brilló un alivio apenas perceptible, una alegría, como si en la casa por fin todo volvería a la normalidad, es decir, sin mí. Esa noche, la última noche de mi vida anterior, me acosté junto a ella y no pude dormir. Escuchaba su respiración tranquila y pensaba, ¿cuántos cientos de veces regresé del camino, me acosté en este mismo lugar, me consideré esposo, dueño, jefe de familia, y ni siquiera sospeché que aquí yo no era ni el primero ni el principal? Fue el sentimiento más humillante de mi vida.
No solo celos ardientes, sino la comprensión helada de que durante años me habían usado como una pantalla conveniente. Al día siguiente, como un ladrón en mi propia casa, preparé mi maleta y me fui oficialmente de viaje. En realidad, a un apartamento ajeno y estrecho, donde me tocaba sentarme en un sofá hundido y esperar la llamada que debía matar mi vida anterior. Esos 2 días que pasé en el apartamento de los parientes de Tamara me parecieron más largos que todos mis viajes al norte juntos. El tiempo, cuando esperas tu propia ejecución, transcurre traidoramente lento, convirtiendo cada minuto en una eternidad pegajosa y asfixiante. Me sentaba en el viejo sofá hundido, miraba estúpidamente el papel tapiz descolorido con florecitas y trataba de prohibirme pensar, pero los pensamientos se metían en mi cabeza como cucarachas. Recordaba detalles a los que antes no había prestado atención. Cómo Laura se animaba cuando mencionaban las fiestas de la iglesia, cómo elegía con demasiado cuidado su atuendo para una misa dominical común, cómo el padre Nicolás se servía ensalada con aires de dueño en mi propia mesa. Antes yo veía en todo eso devoción y amistad, pero ahora cada recuerdo quemaba como hierro al rojo vivo, desgarrándome el alma. El teléfono estaba frente a mí sobre la mesita de centro, como un bloque negro y silencioso, y yo lo hipnotizaba con la mirada, deseando y temiendo a la vez que cobrara vida. La llamada llegó la noche del segundo día, cuando afuera ya se habían espesado los crepúsculos azulados. Tamara hablaba brevemente, casi en susurros, pero escuché en su voz el temblor de la tensión. Llegó. Su auto está en el patio trasero, para que no se vea desde la calle. No hice preguntas innecesarias, simplemente colgué en silencio, tomé las llaves y salí a la noche fresca. Las manos no me temblaban. Al contrario, me invadió una extraña calma helada, como si no fuera a mi casa, donde se derrumbaba mi vida, sino a una carga complicada de mercancía sobredimensionada. Manejé con cuidado, respetando todas las reglas, y me descubrí a mí mismo postergando el momento de la verdad, porque mientras no los viera juntos, todavía me quedaba una esperanza fantasmal y estúpida de que hubiera un error. Dejé el auto en la calle de al lado, a la sombra de unos tilos frondosos, para que la luz de los faros no iluminara las ventanas. A mi propia casa me acerqué como un ladrón, tratando de no pisar ramas secas y escondiéndome detrás de los arbustos de lilas que yo mismo había plantado 10 años antes. La puerta del patio interior estaba entreabierta. Tamara, como había prometido, me había dejado una entrada. En la casa brillaba una luz suave y acogedora. Esa misma luz familiar a la que tanto me gustaba regresar de los viajes. A través del gran ventanal de la sala, que daba al jardín, se veía todo como en la palma de la mano, porque las cortinas estaban corridas descuidadamente, dejando un hueco amplio. Saqué el teléfono, encendí la cámara y di un paso más cerca, sintiendo cómo el corazón me latía en algún lugar de la garganta, impidiéndome respirar. Lo que vi no se parecía a una conversación pastoral ni a una orientación espiritual. Vi al padre Nicolás sentado en mi sillón, en ese mismo de cuero que compré especialmente para descansar después de los viajes. Estaba sin sotana, con una camisa común desabotonada en el cuello, sosteniendo en la mano una copa con mi vino. Laura estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro, y reía con facilidad, relajada, como hacía mucho no reía conmigo, y entonces él la jaló hacia sí, y ella, con la familiaridad de quien se siente dueña, se sentó en sus rodillas. Presioné el botón de grabar, sintiendo cómo dentro de mí moría algo grande e importante. Esto no era simplemente una infidelidad de esas en las que la gente pierde la cabeza por la pasión. Era una intimidad cotidiana de muchos años, establecida y cómoda. Vi cómo él le acariciaba la espalda, cómo ella le acomodaba el cabello, gestos de personas que se conocen hasta la última peca. Yo estaba parado en la oscuridad de mi jardín, apretando el teléfono hasta que los dedos se me pusieron blancos, y entendía que no estaba mirando a unos amantes, sino a unos verdaderos esposos que simplemente usaban mi casa como decorado para su felicidad. Grabé esto durante varios minutos, largos y tortuosos minutos, para que a nadie,
Ni siquiera al abogado más caro le quedara duda sobre la naturaleza de su relación. Cuando el sacerdote besó a mi esposa de verdad, con dominio y profundidad, bajé el teléfono y presioné detener. No irrumpí adentro, no rompí vidrios ni armé una pelea, aunque me picaban los puños tanto que se me contraían los músculos. Entendía que si entraba ahora, empezarían los gritos, el alboroto, él escaparía y ella después diría que me lo había imaginado, que estaba borracho, que lo inventé todo. Yo necesitaba otra cosa. Necesitaba una documentación fría e irrefutable del hecho. Esperé hasta que se apagó la luz de la sala y ellos pasaron a otra parte de la casa. Entonces regresé al auto y me quedé sentado otra hora, mirando la oscuridad y escuchando cómo se enfriaba el motor. Cuando finalmente entré a la casa, el padre Nicolás ya no estaba. Aparentemente se había ido por la misma puerta trasera mientras yo estaba en el auto. Laura estaba en la cocina. Levantaba de la mesa 2 copas, tarareando algo para sí misma. Al verme, se sobresaltó y dejó caer el trapo, pero rápidamente se recompuso y se puso en el rostro la máscara habitual de esposa cariñosa. Alejandro. Su voz sonó casi natural, solo un poco más aguda de lo normal. Dijiste que te ibas de viaje. ¿Le pasó algo al camión? Pasé en silencio hasta la mesa. Me senté y puse frente a ella el teléfono con la pantalla hacia arriba. ¿Que si pasó algo, Laura? Dije con una voz que no reconocí. Ronca, ajena, como salida de un barril. Pasó que llegué a casa demasiado tarde, unos 20 años demasiado tarde. Ella intentó sonreír, pero las comisuras de los labios le temblaron traidoramente. ¿De qué estás hablando, Alejandro? Debes estar cansado. No la dejé terminar su actuación y presioné reproducir. En la pequeña pantalla empezaron a pasar las imágenes. Su mano en el hombro de él, su risa, el beso entre ellos. Yo miraba su rostro y veía cómo cambiaba. Primero perplejidad, luego miedo animal. Luego una comprensión furiosa y desesperada de que no había escapatoria. Cuando terminó el video, en la cocina cayó un silencio tan denso que se oía el zumbido del refrigerador. Es un montaje, soltó ella finalmente, pero ni ella misma creyó sus propias palabras. Tú armaste todo esto para... ¡Basta! Golpeé la mesa con la palma, tan fuerte que saltó el azucarero. Basta de mentir, Laura. Vi todo con mis propios ojos. Estuve a 2 metros de la ventana. No te humilles más. Ella se dejó caer en la silla, como si se le hubieran doblado las piernas, y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaron, pero yo no sentía lástima, solo asco y vacío. ¿Desde cuándo?, pregunté. Solo no mientas, ya no tiene sentido mentir. Apartó las manos del rostro y me miró con los ojos secos y enrojecidos. En esa mirada ya no había ni mansedumbre ni devoción, solo el cansancio y la franqueza rabiosa de una mujer acorralada. Siempre, dijo en voz baja, y esa palabra me golpeó más fuerte que una bofetada. Desde antes de la boda. Sentí cómo el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo que antes de la boda? Volví a preguntar, esperando haber escuchado mal. Nos amábamos desde la escuela. Empezó a hablar rápido, atropelladamente, como tratando de justificarse. Pero a él lo estaban preparando para el sacerdocio. Necesitaba una biografía impecable, y mis padres necesitaban un yerno con dinero y futuro. Tú eras el candidato ideal, trabajador y simple, siempre de viaje. No hacías preguntas incómodas, simplemente traías el dinero y desaparecías. Eso les convenía a todos. ¿A todos?, volví a preguntar, sintiendo cómo me subían las náuseas a la garganta. A mí no me convenía. Yo vivía contigo. Yo te amaba. Pensaba que éramos una familia, y resulta que solo era el patrocinador de su romance. No digas eso. De pronto elevó la voz pasando al ataque. Fui una buena esposa para ti. Tenías una casa limpia, cena caliente, camisas planchadas. Vivías como un rey. ¿Qué te faltaba? Bueno, sí, yo tenía mi propia vida, pero nunca te avergoncé en público. En ese momento entendí algo terrible.
Ella sinceramente no se consideraba culpable. En su visión distorsionada del mundo, era una víctima de las circunstancias que simplemente se las arreglaba como podía. Pero a mí ya no me importaba eso. En mi cabeza estalló un pensamiento que me hizo sudar frío. Los hijos, pronuncié, mirándola directamente a los ojos. Daniel y Sofía, ellos son... Laura palideció tanto que parecía de papel. «Son tuyos», gritó. Demasiado rápido, demasiado fuerte. «Claro que son tuyos. ¿Cómo puedes pensar algo así?» Pero yo ya había visto ese miedo. Ya había escuchado esa falsedad que antes no notaba. Recordé cómo Daniel se parecía a ella y Sofía. Sofía tenía la misma forma de ojos que él, que el padre Nicolás. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude durante años mirar a mis hijos y no ver lo obvio? «Mañana vamos a la clínica», dije con dureza levantándome de la mesa. «Vamos a hacer una prueba de ADN a los dos». «¿Te volviste loco?». Se levantó de un salto, tratando de bloquearme el paso. «Vas a avergonzar a los niños. Son adultos. ¿Cómo les vas a explicar esto? Les vas a destruir la psique». «La psique la destruiste tú, cuando convertiste nuestra vida en un espectáculo barato», le corté. «O hacemos la prueba y conocemos la verdad, sea cual sea, o presento el divorcio con la causal de infidelidad. Adjunto este video al expediente y mando una copia a la diócesis. Y entonces la vergüenza será tal que no van a poder salir de la casa. Tú decides». Ella se quedó paralizada, boqueando como un pez fuera del agua. Vi cómo en su cabeza giraban los engranajes, cómo calculaba las opciones. Entendió que yo no estaba bromeando. Entendió que el Alejandro dócil de antes, al que podía manejar a su antojo, ya no existía. «Está bien», susurró con odio. «Haz tu prueba, pero cuando veas que son tuyos, vas a arrastrarte de rodillas pidiéndome perdón». «Si son míos», respondí ya en la puerta, «te daré todos los bienes y me iré sin nada. Pero si no...». No terminé. Salí de la cocina sintiendo cómo me temblaban las rodillas y subí al segundo piso, al cuarto de huéspedes. A nuestra habitación ya no podía entrar. Me habría dado asco. Esa noche tomé una decisión. Podría haber actuado con nobleza, divorciarme en silencio, dividir los bienes, dejarles la casa para no traumatizar a los hijos e irme a vivir mis últimos años en un departamento pequeño, guardando las apariencias. Exactamente eso era lo que esperaba Laura. Conocía mi carácter. Sabía que no me gustan los escándalos ni airear los trapos sucios. Esperaba que me tragara esta píldora, me limpiara la cara y desapareciera, permitiéndoles seguir jugando a la familia santa. Pero dentro de mí se levantó algo oscuro, pesado e implacable. Sed no de venganza, no, sino de justicia suprema. Me habían hecho quedar como un idiota públicamente ante toda la ciudad, aunque fuera a mis espaldas. El padre Nicolás había construido su carrera de santurrón durante años apoyándose en mi esposa y mi dinero. Había mentido a miles de personas mirándolas a los ojos y seguía mintiendo ahora. Dejar todo como estaba significaba convertirme en cómplice de esa mentira monstruosa, permitir que el mal triunfara bajo la máscara de la virtud. Entendí que no iban a salir limpios, escudándose tras la sotana y la vida correcta. Al día siguiente no fui al trabajo sino a la iglesia. No había servicio, el templo estaba vacío. Solo unas cuantas ancianas limpiaban los candelabros. Vi al padre Nicolás. Estaba en el centro, hablando con algún mecenas, seguro de sí mismo, desenvuelto, radiante de su propia importancia. Me notó y asintió amablemente, incluso dio un paso hacia mí para darme la bendición. Casi vomito de la hipocresía. Me di la vuelta y salí. Pero en mi cabeza ya había madurado un plan, claro, frío y despiadado como un martillazo. Sabía que el próximo domingo habría una gran celebración en el templo, el día de la fundación de la parroquia. Se reuniría toda la gente importante de la ciudad, funcionarios, empresarios, feligreses regulares. Después de la misa solían hacer una asamblea de rendición de cuentas, donde el padre Nicolás mostraba en un proyector grande, colgado en el mismo templo,
videos sobre la vida de la comunidad, sobre los viajes, sobre las renovaciones y agradecía a los patrocinadores. Yo mismo había estado en esas listas muchas veces. Yo mismo había ayudado a comprar ese equipo. Era el lugar y el momento perfectos. Al volver a casa, me comporté de manera inquietantemente tranquila. No hablaba con Laura, dormía en la habitación de huéspedes, pero ya no amenazaba ni exigía explicaciones. Esa calma la asustaba más que los gritos. Ella me seguía como una sombra, me miraba a los ojos tratando de entender qué tramaba, pero se topaba con un muro impenetrable. «Alejandro, tenemos que hablar», se atrevió a decir la noche del sábado. «¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante?», los hijos preguntan. «Mañana», la corté sin apartar la vista del televisor que ni siquiera estaba mirando. «Mañana todo se resolverá. Iremos a la fiesta en la iglesia, toda la familia junta». «¿A la iglesia?», palideció. «¿Para qué? Después de todo lo que descubriste». «Precisamente por eso». La miré con una mirada pesada. «Debemos guardar las apariencias, Laura. Eso es lo que tú siempre quisiste. Reputación, decoro. Vamos a agradecer al Padrecito por todo lo que hizo por nosotros». Me miró con desconfianza, tratando de encontrar la trampa, pero la costumbre de la hipocresía jugó a mi favor. Creyó que yo había decidido resignarme y mantener la imagen exterior por el estatus. En sus ojos brilló el alivio. Decidió que ya había pasado el peligro, que yo me había quebrado y aceptado las reglas del juego. La mañana del domingo amaneció soleada y clara. Nos vestimos de gala. Yo con un traje que me apretaba como una soga. Laura con un vestido claro y discreto y un pañuelo en la cabeza. Los hijos arreglados y algo somnolientos. Íbamos en el auto en silencio, como a un funeral, aunque por fuera parecíamos la imagen perfecta de un folleto publicitario. Cuando llegamos a la iglesia, sonaban las campanas, y ese sonido, que antes me parecía bendito, ahora resonaba como una alarma antes de la batalla. Había muchísima gente. La gente nos sonreía y nos saludaba. Alguien me estrechaba la mano. Alguien le hacía cumplidos a Laura. El padre Nicolás estaba en el altar, imponente en su vestimenta dorada, dando un sermón sobre la santidad del hogar familiar y sobre cómo la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. «Así es», susurré solo con los labios, apretando en el bolsillo el plástico frío de la memoria USB. «Hoy la va a encontrar». Esperé el final del servicio, sintiendo cómo dentro de mí se tensaba un resorte listo para hacer estallar todo a su alrededor. Sabía que en una hora destruiría la vida de decenas de personas, incluyendo la mía propia, pero ya no podía detenerme. El punto de no retorno lo crucé en el momento en que vi esos malditos ceros en los resultados de la prueba. Terminó el servicio y en el templo comenzó esa parte habitual y ajetreada que siempre me había desagradado, pero que toleraba por Laura. La preparación del informe solemne. Los ayudantes sacaron al centro de la sala una pantalla portátil con trípode. Alguien se ocupaba de los cables, conectando la laptop a las bocinas, mientras los feligreses se sentaban en las bancas, esperando las hermosas imágenes y los discursos de agradecimiento. El padre Nicolás estaba sentado en la primera fila, cruzado de piernas bajo la sotana, recibiendo felicitaciones de los funcionarios locales, brillando como un samovar de cobre recién pulido. Se veía como un hombre que tiene a Dios agarrado de la barba, satisfecho, exitoso, amado por su grey y seguro de su total impunidad. Al mirar su rostro complacido, sentía como la memoria USB en mi bolsillo se calentaba como un carbón al rojo vivo, quemando la tela del saco y la piel debajo. Laura estaba sentada junto a mí, erguida como una cuerda, retorciendo nerviosamente el borde del pañuelo de seda, sintiendo instintivamente la amenaza que emanaba de mí, aunque yo permanecía completamente inmóvil. Los hijos, Daniel y Sofía, tenían los ojos clavados en sus teléfonos, aburridos, esperando que terminara este programa obligatorio para poder ir al restaurante. Ni siquiera imaginaban que en unos minutos su mundo familiar, tejido con mi dinero y las mentiras de su madre,
iba a volar en 1000 pedazos imposibles de pegar. Cuando terminó el problema técnico y en la pantalla apareció el logo de la parroquia, el padre Nicolás salió al frente, se acomodó la cruz sobre el pecho y comenzó su discurso. Hablaba hermoso, con su barítono entrenado, reflexionando sobre la importancia de preservar las tradiciones en estos tiempos difíciles, de apoyar al templo y de ser ejemplo de virtud cristiana para la juventud. Cada una de sus palabras, empapada de un patetismo falso, caía sobre la multitud, provocando murmullos de aprobación y asentimientos, mientras que en mí esas palabras solo provocaban una sonrisa amarga y biliosa. Y ahora, pronunció solemnemente, abarcando la sala con un gesto amplio, quiero invitar aquí a nuestro principal benefactor, el hombre gracias a cuyos esfuerzos se renovó este iconostasio, mi buen amigo y ejemplar padre de familia, Alejandro Méndez. La sala aplaudió. La gente volteaba la cabeza sonriéndome, y yo me levanté lentamente, sintiendo cómo las piernas se me llenaban de un peso de plomo. Laura intentó agarrarme de la manga. Sus ojos se abrieron de pánico, pero yo aparté su mano con suavidad pero firmeza y di un paso hacia el pasillo. Caminé hacia el altar no como un patrocinador que va a recibir un diploma, sino como un soldado que va al asalto final, sabiendo que de ahí ya no regresará vivo. Me acerqué a la mesa donde estaba la laptop y le hice una seña al muchacho ayudante que se encargaba de la presentación. Miguel, le dije en voz baja pero firme, para que solo él escuchara. Tengo mi propio material de video, una sorpresa para el padre y los feligreses. Pon esto. El muchacho, que me conocía desde hacía muchos años como el principal mecenas, sin sospechar nada tomó la memoria USB que le ofrecí y la insertó en el puerto. El padre Nicolás, parado a un par de metros, sonrió con benevolencia, esperando seguramente otro video sobre lo sabio líder que era, o tomas de algún picnic que habíamos hecho juntos. Queridos hermanos y hermanas, mi voz en el micrófono sonó ronca, y el eco la dispersó bajo la cúpula, reflejándola en las paredes pintadas con rostros de santos. El padre Nicolás habló mucho hoy sobre la verdad, sobre la familia y sobre cómo lo oculto siempre sale a la luz. Yo, como hombre sencillo que no sabe hablar bonito, decidí no perder tiempo en palabras, sino mostrarles una historia. Una historia sobre lo que en realidad se esconde detrás de la fachada de una familia ejemplar y de la santa amistad de la que tan orgullosos estamos. En la sala cayó un silencio de desconcierto. La gente sintió que estaba pasando algo raro, pero aún no podía entender qué. El padre Nicolás frunció el ceño, su sonrisa se apagó un poco, pero todavía no se movía de su lugar, sin creer que yo me atreviera a romper el guión. Le hice una seña a Miguel y él presionó la barra espaciadora. En la enorme pantalla, colgada justo frente al altar, en lugar de las imágenes benditas de la vida eclesiástica, apareció una imagen temblorosa, grabada a través de la ventana del jardín de mi casa. Al principio, por la sala, corrió un murmullo de incomprensión. Jardín oscuro, ventana iluminada, unas siluetas. Pero cuando la cámara se acercó y enfocó, el murmullo se convirtió en un suspiro colectivo, parecido al sonido del aire saliendo de una llanta ponchada. Todos vieron a mi esposa sentada en las rodillas del párroco, la mano de él deslizándose por el muslo de ella, su beso largo, apasionado, nada platónico. En primer plano, en alta definición, de modo que se veía cada detalle, cada emoción en sus rostros. El silencio en el templo se volvió tan denso que parecía presionar los tímpanos. Solo se oía el zumbido del proyector y los sonidos del video, la risa de Laura, el tintineo de las copas, la voz apagada del sacerdote. ¿Qué es esto?, chilló una mujer en la primera fila, cubriéndose los ojos con las manos. El padre Nicolás se quedó paralizado, como fulminado por un rayo. Su rostro en un segundo adquirió el color de la cal vieja. La boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miraba la pantalla, donde su doble vida quedaba expuesta a la vista de todos, y no podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad.
Laura se levantó de un salto de su asiento tumbando la silla y su grito rasgó el silencio. «Apaguen eso, apaguen inmediatamente, esto es mentira». Pero el video continuaba, y tras él en la pantalla aparecieron los documentos escaneados, los resultados de la prueba de ADN. Le había pedido a Miguel de antemano que las cifras aparecieran en grande. «¿Ven esto?», pregunté al micrófono, y mi voz, calmada y muerta, se impuso al ruido que empezaba en la sala. «Estos son los resultados del examen. Los hijos que crié durante 30 años, a quienes consideraba míos, en realidad son hijos de su párroco. Él no solo se acostaba con mi esposa, vivió con ella 2 vidas y a mí me usó como pantalla y billetera para mantener a su familia ilegítima. En el templo estalló un verdadero caos. La gente se levantaba de sus asientos, alguien gritaba ¡vergüenza!, alguien lloraba, alguien trataba de abrirse paso hacia la salida, creando un tumulto. Las ancianas se persignaban, mirando la pantalla como si fuera la aparición del anticristo. Los hombres parados al fondo empezaron a maldecir en voz alta, olvidando dónde estaban. El padre Nicolás salió del estupor y se lanzó hacia mí. Su rostro se deformó en una mueca de furia animal, nada parecida al semblante de un humilde pastor. «¡Apaga eso!», bramó, tratando de arrancarle la laptop al muchacho asustado. «Es un montaje, son calumnias diabólicas. Vas a responder por difamación, Judas». Intentó agarrarme por el pecho, pero le atrapé el brazo. En ese momento no había en mí miedo al cargo eclesiástico, no había respeto por la sotana. Frente a mí estaba simplemente un tipo ruin y harto que me había robado la vida. Lo empujé tan fuerte que se tambaleó y casi cayó, enredándose en los faldones de su vestimenta. «No me toques», dije en voz baja, mirándolo directamente a los ojos que le bailaban de miedo. «Dios te juzgará, Nicolás, pero del juicio de los hombres hoy no te vas a escapar». La multitud ya lo había visto todo, la multitud ya había entendido. La reputación que él construyó durante décadas, ladrillo a ladrillo, se derrumbó en 3 minutos, sepultándolo bajo sus escombros. Varios hombres fornidos de entre los feligreses, que hace 5 minutos estaban listos para besarle las manos, ahora dieron un paso adelante, bloqueándole el camino hacia la salida. En sus ojos vi no mansedumbre, sino el deseo furioso de un campesino de ajustar cuentas por las buenas. Pero lo más terrible no era eso. Lo más terrible ocurría en el centro de la sala, donde se habían quedado parados mis hijos. Miré hacia ellos y lamenté tener ojos. Daniel estaba pálido como un papel, apretando el teléfono en la mano, mirando ora a la pantalla, ora a su madre, ora al Santo Padre que ahora acorralaban los feligreses. En su mirada se derrumbaba un mundo, todo en lo que había creído, todo de lo que se había enorgullecido. El estatus, la familia piadosa, el respeto, se habían convertido en un charco de lodo. Sofía estaba sentada en una banca, tapándose los oídos con las manos y meciéndose de un lado a otro. Por su rostro corrían lágrimas negras de rímel y sus labios se movían en silencio, repitiendo una sola palabra: «¡No!». Laura intentaba acercarse a ellos, extendía los brazos, gritaba algo, pero Daniel se apartó de ella como de una leprosa. Ese gesto, lleno de repugnancia y dolor, me dijo más que cualquier palabra. La familia Méndez ya no existía. Yo estaba parado en medio del templo alborotado, en el centro del escándalo que yo mismo había provocado, y sentía un extraño vacío vibrante. Había ganado, había demostrado la verdad, había destruido a mis enemigos, pero ¿por qué entonces por dentro hacía tanto frío, como si yo mismo hubiera muerto junto con su mentira? Alguien del consejo parroquial ya corría a llamar al vicario. Alguien llamaba a la policía para evitar un linchamiento. El padre Nicolás, habiendo perdido los últimos restos de dignidad, trataba de justificarse ante la gente que lo rodeaba, pero su voz se ahogaba en el murmullo general de indignación. Y yo, lentamente, sin voltear atrás, caminé hacia la salida. La gente se apartaba ante mí como ante un apestado, siguiéndome con miradas donde se mezclaban el miedo, la lástima y el respeto. Aún no sabía que la prueba más difícil,
La prueba del perdón y la aceptación me esperaba adelante, cuando se asentara el polvo de esta explosión. Después de aquel domingo en el templo, mi vida se convirtió en una película surrealista, donde yo era simultáneamente el protagonista y un espectador ajeno que miraba lo que pasaba a través de un cristal turbio y agrietado. El escándalo que desaté con la presión de un solo botón se extendió por nuestra pequeña ciudad más rápido que un incendio forestal en tiempo seco, sin dejar piedra sobre piedra de la reputación de la Santa Familia. Mi teléfono explotaba de llamadas. Llamaban conocidos, socios de negocios, periodistas de los diarios locales sedientos de detalles jugosos. Pero yo simplemente apagué el aparato y lo tiré en un cajón del escritorio. No necesitaba palabras de apoyo ni risitas maliciosas a mis espaldas, porque dentro de mí, en el lugar donde antes estaba la furia, ahora se extendía un vacío calcinado donde solo soplaba el viento frío de la soledad. Los acontecimientos rodaron con una velocidad aterradora, como una bola de nieve lanzada desde una montaña empinada, arrasando a su paso destinos y carreras. La administración diocesana reaccionó fulminantemente, porque manchas así en el uniforme de la iglesia no las necesita nadie, especialmente cuando hay pruebas de video irrefutables circulando por todos los teléfonos de la ciudad. Ya a los 2 días llegó una comisión al templo. Comenzaron interminables investigaciones, interrogatorios y auditorías financieras que destaparon no solo la caída moral del párroco, sino también manejos bastante terrenales con las donaciones. Al padre Nicolás lo suspendieron del servicio esa misma noche, prohibiéndole siquiera aparecer en el territorio de la parroquia. Y poco después llegó el decreto oficial de destitución del sacerdocio. Ese hombre que durante años se embriagaba de su poder e intocabilidad, que estaba acostumbrado a mirar a los feligreses desde arriba, de pronto se encontró tirado a la orilla del camino, despojado de estatus, respeto e ingresos. En la ciudad dejaron de saludarlo. Los antiguos amigos cruzaban a la otra acera al ver su figura encorvada, y los vendedores en las tiendas volteaban la cara, fingiendo estar ocupados con la mercancía. Para él esto era peor que cualquier cárcel. Para un hombre cuyo ego se inflaba con la veneración general, convertirse en un paria invisible resultó una tortura insoportable. Laura, en los primeros días después del desenmascaramiento, intentó hacerse la víctima de las circunstancias, esperando que la solidaridad femenina y la costumbre de la sociedad de compadecerse de los débiles jugaran a su favor. Iba a casa de conocidos, trataba de contar su versión de que yo era un tirano y un déspota que había perdido la cabeza en la vejez y difamado a una mujer honesta por celos. Pero la gente que había visto las imágenes en la pantalla del templo ya no creía ni en su mansedumbre ni en su devoción, porque la mentira había sido demasiado evidente y sucia. Las puertas de las casas donde antes la recibían como invitada distinguida ahora estaban cerradas para ella, y el teléfono callaba como si hubiera contraído una enfermedad peligrosa. Pero el golpe más terrible no le vino de la sociedad ni de mí, sino de aquel por quien destruyó nuestra familia. Cuando al padre Nicolás, ahora simplemente el ciudadano Nicolás García, lo echaron de la casa parroquial, Laura, con las maletas hechas, fue a buscarlo, convencida de que ahora por fin podrían vivir abierta y felizmente. Seguramente se imaginaba una escena romántica. 2 enamorados rechazados por el mundo cruel encuentran consuelo en los brazos del otro. Pero la realidad resultó mucho más prosaica y dura que las novelas rosa. Nicolás, habiéndolo perdido todo, buscaba culpables y su rabia, al no encontrar otra salida, se descargó sobre la única persona que estaba cerca. Tamara me lo contó, pues resultó que tenía sus propios ojos y oídos por todas partes. Me dijo que Nicolás no solo no dejó entrar a Laura a su departamento alquilado, sino que armó un escándalo en el pasillo del edificio. Gritó que ella lo había seducido, que ella era una bruja que había arruinado su alma y su carrera, que si no fuera por su lengua larga y su descuido, él seguiría siendo un hombre respetado. Él, como un chacal cobarde acorralado, renegó de ella,
de su relación de tantos años e incluso de los hijos, llamándolos tus engendros, que ahora no tengo con qué alimentar. Para Laura, esto fue el fin del mundo, porque de pronto comprendió una verdad terrible y despiadada. Había cambiado a un marido confiable y fiel, un muro de piedra, por un cobarde y egoísta que la usó solo mientras era seguro y conveniente. ¿Y los hijos? Daniel y Sofía quedaron en el epicentro de esta explosión sin ninguna protección, y su imagen del mundo se derrumbaba con el estruendo de rascacielos que caen. Se mudaron a un departamento alquilado que rentó Daniel, sin querer quedarse en una casa impregnada de mentiras, pero tampoco pudiendo ir con su madre, a quien ahora despreciaban. Yo no los llamé, no busqué verlos, pensando que necesitaban tiempo para digerir la verdad. Pero mi corazón dolía por ellos a cada hora. Supe que también intentaron buscar contacto con su padre biológico. Después de todo, la sangre llama, y en sus cabezas seguramente vivía la esperanza de que el verdadero papá resultara mejor que el que los había desenmascarado. Pero Nicolás, fiel a su nueva táctica de salvar su propio pellejo, también los rechazó. Cuando Daniel fue a verlo para hablar de hombre a hombre, ni siquiera abrió la puerta, gritando por la mirilla que no se atrevieran a colgarle sus problemas porque ya tenía la vida arruinada. Para Daniel, que siempre buscó una figura de autoridad masculina, esto fue un golpe bajo que le sacó los últimos restos de ilusiones. Vio ante sí no a un justo bondadoso ni a un padre amoroso, sino a un viejo patético, temblando por su pellejo, para quien sus propios hijos eran solo una carga molesta. Yo me quedé en mi enorme casa vacía solo, si no contamos a Tamara, que seguía viniendo y haciendo su trabajo en silencio. El divorcio fue rápido y sucio, aunque esperaba algo peor. Laura, aplastada por la traición de su amante y el desprecio de toda la ciudad, no tuvo fuerzas para pelear. Firmó todos los papeles sin mirar, aceptando una compensación que alcanzaría para comprar un departamento pequeño en las afueras, y desapareció del radar. Supe por conocidos comunes que se fue con alguna tía lejana a otra región, incapaz de soportar la vergüenza y las miradas de condena. No le deseaba ningún mal. La lástima se me había quemado por dentro desde que vi aquel video en el jardín, pero tampoco sentía regocijo, solo un cansancio sordo y pesado de un hombre que ha enterrado a un ser querido. Una noche, cuando afuera ya caía la primera nieve del otoño, estaba sentado en la cocina mirando el té que se enfriaba. Tamara trajinaba junto a la estufa, y su presencia era el único calor vivo en ese reino de hielo. «Se equivoca, don Alejandro, al darse por vencido», dijo de pronto sin voltear. «La casa está vacía no porque no haya gente, sino porque usted cerró las puertas». «¿A quién voy a esperar, Tamara?». Me reí amargamente. ¿A los hijos ajenos o voy a buscar una nueva esposa a mi edad? «La sangre no lo es todo», respondió ella en voz baja, y en su voz resonó la misma firmeza que el día de nuestra primera conversación. «Usted los crió, los amó, estuvo con ellos cuando les dolía la barriga y cuando sacaban malas notas, y aquel otro solo puso la semilla. La semilla no es un padre. Padre es quien enseñó a caminar y quien ofreció el hombro». Quise objetar, decir que la mentira lo había envenenado todo, que la traición de la madre había anulado mis esfuerzos. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Recordé cómo le enseñé al pequeño Daniel a agarrar el martillo, cómo se golpeó el dedo y lloró escondiendo la cara en mi hombro, no en el de su madre. Recordé cómo Sofía, cuando la dejó su primer novio, lloró toda la noche en mi estudio mientras yo le acariciaba la cabeza y le servía té. ¿Acaso eso puede anularse con un papel con resultados de ADN? ¿Acaso los sentimientos que yo tenía entonces eran falsos? No, los sentimientos eran reales. Falso era solo el cimiento sobre el que construimos, pero el edificio mismo de nuestro cariño quizás aún podía mantenerse en pie si no fuera por mi orgullo. En ese momento pensé por primera vez, ¿hice bien al rechazarlos junto con su madre? Castigué a Laura, destruí a Nicolás.
pero no castigué de paso a quienes solo eran culpables de haber nacido del hombre equivocado. Tocaron el timbre. El sonido fue brusco e inesperado, rompiendo el silencio de la casa como un disparo. Me sobresalté y miré el reloj. Ya era tarde, casi las 10 de la noche. No esperaba visitas. Los repartidores no vienen a esta zona tan tarde. Tamara me miró interrogante, secándose las manos en el delantal, pero la detuve con un gesto. Yo voy a abrir. En el umbral, bajo la luz del farol donde giraban unos cuantos copos de nieve, estaba Daniel. Se veía envejecido 10 años. Rostro demacrado, ojeras oscuras, una barba que nunca antes se había dejado. Estaba parado, encorvado, con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, mirando no a mí sino a algún punto en el suelo, a mis pantuflas de casa. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Y en esa voz no había ni la seguridad de antes ni la exigencia de hijo. Era la voz de un hombre que no tiene a dónde más ir. Me hice a un lado para dejarlo pasar, y ese simple gesto me costó más trabajo que descargar un camión de cemento. Daniel entró al vestíbulo. No se quitó los zapatos, pasó directo a la cocina con las botas sucias, dejando huellas mojadas en el parquet impecable. Pero yo, que siempre regañaba a todos por la limpieza, ni siquiera miré el piso. Ahora se decidía algo mucho más importante que preservar el laminado. Ahora se decidía si me iba a quedar en esta casa enorme solo hasta el final de mis días, o si en ella volvería a haber un sentido. Daniel se sentó a la mesa en el lugar donde solía sentarse Laura y puso ante sí un manojo de llaves. Las reconocí. Eran las llaves del departamento que le habíamos regalado con mi esposa cuando se graduó de la universidad. Me mudé, dijo sordamente, sin levantar los ojos. Dejé todo allá. Muebles, electrodomésticos, ropa. No quiero nada de lo que se compró con tu dinero. Es decir, con el dinero que dabas pensando que yo era... Se trabó y su nuez de Adán se movió, conteniendo un espasmo. Yo, en silencio, puse ante él la taza de té que había servido Tamara. Ella, mujer sabia, desapareció discretamente a su habitación, entendiendo que esta conversación no admitía oídos ajenos. Fui a verlo, soltó de pronto Daniel, y en su voz brotó una nota furiosa y dolida, igual que en la infancia, cuando lo castigaban injustamente. A Nicolás, pensé que hablaríamos como hombres, pensé que al menos diría algo, que explicaría, y él ni siquiera abrió la puerta. Gritaba a través de la mirilla que mamá y yo le habíamos arruinado la vida, que somos errores de su juventud. Errores, ¿entiendes? Para él no soy un hijo, soy material comprometedor. Yo lo escuchaba y sentía como dentro de mí ocurría un trabajo extraño y doloroso. Todavía ayer estaba seguro de que los odiaba a todos, a la esposa mentirosa, al cura ruin y a estos hijos que llevan en sí sangre ajena. Pero ahora, mirando a este muchacho encorvado y destrozado de 30 años que parecía un adolescente perdido, de pronto vi no el material biológico de un rival, sino a ese mismo chiquillo al que enseñé a nadar en el río. Ese mismo Daniel que me llamaba en los viajes preguntando cuándo iba a volver papá. ¿Acaso ese niño me mentía? No, él me quería sinceramente, porque otro padre no tenía. ¿A qué viniste, Daniel?, pregunté en voz baja. ¿No tienes dinero o no tienes dónde vivir? Levantó la cabeza de golpe y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de hombre, furiosas, que arden en los ojos. ¡Que te jodan con tu dinero!, gritó, golpeando la mesa con el puño. Vine a decir que me importan un carajo las pruebas, me importa un carajo la genética, me importa un carajo quién se acostó con quién hace 30 años. Padre no es el que cogió y se olvidó, padre es el que estuvo ahí. Se calló, respirando pesadamente, como si hubiera corrido un maratón. Me acuerdo de cómo me sacaste de la delegación cuando rompimos una vitrina. Continuó ya más bajo, mirando hacia otro lado. Mamá entonces hizo un escándalo. Gritaba que yo avergonzaba a la familia. Y tú en silencio pagaste la multa. Me sacaste al porche y me diste un coscorrón. Y me dijiste, un hombre responde por sus errores él mismo. Tú entonces no me delataste, no me humillaste, me enseñaste. Y él nos enseñaba a sonreír
y a poner velitas. En la habitación cayó un silencio, pero ya no era ese silencio muerto de cripta que reinaba aquí las últimas semanas. Era un silencio en el que nacía la verdad, amarga, pero viva. «No puedo obligarte a considerarme tu hijo», dijo Daniel levantándose. «Entiendo que te da asco. Me miras y lo ves a él, pero quiero que sepas, para mí tú eres mi único padre, y no necesito otro, aunque ahora mismo me eches». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, encorvado, esperando un golpe por la espalda. Y en ese momento entendí que si ahora me quedaba callado, si lo dejaba irse, cometería un crimen peor que el que cometieron Laura y Nicolás. Ellos me traicionaron por cobardía y lujuria, y yo traicionaría a una persona por orgullo. «¡Espera!», lo llamé. Daniel se detuvo en la puerta, sin voltear. «Quítate las botas», gruñí con mi tono habitual de dueño de casa. «Ensuciaste todo como un elefante, y ve a lavarte las manos». Tamara calentó unas chuletas. Vi cómo le temblaron los hombros, se volvió lentamente, y en su rostro había una mezcla tal de incredulidad y gratitud que a mí mismo me ardieron los ojos. No nos abrazamos. No hubo escenas de telenovela mexicana. Somos hombres, no sabemos hacer eso. Pero nos sentamos a la mesa y por primera vez en muchos años hablamos de verdad, sin máscaras, sin el deseo de cumplir con algún estatus. Y una hora después llegó Sofía. Ella no entró como su hermano. Entró como un torbellino, llorando, con el maquillaje corrido, y al verme simplemente se dejó caer en mi pecho. No dijo palabras grandilocuentes sobre elegir y ser responsable. Simplemente sollozaba, escondida en mi hombro, y repetía: «Papito, papito, ¿cómo pasó esto?». Y yo, acariciándole la espalda que temblaba, aspirando el aroma familiar de su perfume, entendí definitivamente: la sangre es agua. El parentesco verdadero no se crea en la cama, sino en las noches sin dormir junto a la cuna del bebé, en las fiestas compartidas, en las enfermedades pasadas juntos, en miles de pequeñeces de las que está tejida la vida. Ellos eran mis hijos, míos, porque yo invertí en ellos mi alma, mi tiempo, mi vida. Y ningún Nicolás, ninguna prueba de ADN podía quitarme ese derecho. El derecho de ser padre, que me gané con 30 años de trabajo y cuidado. Esa noche nos quedamos sentados en la cocina los cuatro. Yo, Daniel, Sofía y Tamara, tomando té. No hablamos de Laura, no mencionamos a Nicolás, hablamos del futuro. Daniel dijo que quería dejar el puesto cómodo de oficina donde lo había colocado su madre por influencias, e ir a trabajar conmigo a la empresa, pero no como jefe, sino como simple despachador, para entender cómo funciona todo. Sofía, que siempre había estado bajo la influencia de su madre y soñaba con la vida social, de pronto dijo que quería ir de voluntaria a un hospital porque le daba vergüenza la hipocresía en la que había vivido. Los miraba y veía cómo la mentira derrumbada, al sepultar la imagen perfecta, había liberado a personas vivas. El dolor de la traición no había desaparecido. Seguía dentro de mí como una astilla punzante y sabía que me dolería con los cambios de clima todavía muchos años. Pero junto a ese dolor apareció algo nuevo. Un sentimiento de dignidad y una cercanía verdadera, sufrida. Seguíamos siendo familia. No una familia piadosa de póster, sino una manada herida y maltrecha pero real, que decidió mantenerse unida a pesar de la tormenta. Pero quedaba todavía una persona con la que necesitaba encontrarme para poner el punto final. La persona con quien todo empezó. Una semana después fui a la diócesis. No a quejarme, no a exigir. Solo quería recoger los documentos de la anulación del matrimonio religioso para cerrar formalmente este capítulo ante Dios, ya que lo había cerrado ante los hombres. Al salir del edificio de la administración, vi a Nicolás. Estaba sentado en una banca de la plaza, con un abrigo de civil que le quedaba como saco, sin sotana, sin cruz de oro, sin barba, que se había afeitado, seguramente tratando de cambiar su apariencia. Se veía patético, un viejo hinchado. Alimentaba a las palomas, lanzándoles migajas de un pan duro, y en ese gesto había tanta soledad que me dio escalofríos.
Levantó los ojos y me vio. Esperaba rabia, maldiciones, gritos, pero me miró con la mirada vacía y apagada de un hombre que ya lo ha perdido todo. ¿Estás satisfecho, Alejandro?, preguntó con voz ronca, sin levantarse. Conseguiste tu verdad. Me destruiste. ¿Estás satisfecho? Me detuve frente a él, mirándolo desde arriba. Antes lo miraba desde abajo, como a un guía espiritual. Ahora ante mí estaba sentado simplemente un hombre débil, aplastado por sus propios pecados. No, Nicolás, respondí con calma. No estoy satisfecho, simplemente estoy vivo. ¿Y tú? Son míos, dijo de pronto él con un tono de rencor infantil. Los hijos son míos por sangre, me los robaste. Yo no robé nada, negué con la cabeza. Tú mismo los botaste, los cambiaste por comodidad, por tu carrera, por el miedo. 30 años te negaste a reconocerlos cada día, cuando venías a mi casa y hacías el papel de invitado, y ahora es tarde para reclamar la cosecha que no sembraste. Me di la vuelta y caminé hacia el auto, sintiendo cómo con cada paso caía de mis hombros un peso invisible. Lo dejaba ahí, en la banca, en su infierno personal de soledad y rechazo. Y a mí me esperaba una casa. Una casa donde por la noche habría luz encendida, donde Daniel y Sofía discutirían, donde Tamara refunfuñaría por los platos sucios. Solo quedaba una cosa, la más importante, aquello para lo cual quizás valió la pena pasar por este infierno, entender cómo vivir de ahora en adelante con este nuevo conocimiento y qué decirles a quienes quizás en este mismo momento están en la misma encrucijada sin atreverse a abrir la puerta terrible de la verdad. Pasaron 6 meses desde el día en que se derrumbó mi mundo habitual, y el invierno este año resultó sorprendentemente nevado, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir con un manto blanco todas las cicatrices que quedaron en la tierra y en nuestras almas. El tiempo, por supuesto, no cura como escriben en los libros. No borra la memoria ni devuelve la juventud, pero sabe muy bien suavizar las aristas afiladas, convirtiendo las heridas abiertas en cicatrices toscas pero firmes, con las que se puede seguir viviendo perfectamente. La casa cambió, aunque las paredes siguieron siendo las mismas. Daniel, Sofía y yo emprendimos una pequeña remodelación, decidiendo deshacernos de todo lo que recordaba la época de Laura y su afán de lujo ostentoso. Sacamos las pesadas cortinas de terciopelo que siempre me parecían colectores de polvo. Quitamos los cuadros pretenciosos en marcos dorados y pintamos la sala de colores claros y tranquilos. Pero el cambio principal no ocurrió en la decoración, sino en la atmósfera misma del lugar. De la casa se fue el miedo a no estar a la altura. Desapareció la tensión de cuando temes poner los codos en la mesa o decir algo incorrecto. Ahora aquí se podía reír a carcajadas, andar con suéteres viejos y estirados y discutir hasta quedarse roncos, sin miedo de que eso arruinara el karma o disgustara a mamá. Daniel efectivamente renunció a la oficina y vino a mi empresa, empezando desde el puesto más básico de despachador para entender cómo giran los engranajes del negocio. Veía lo difícil que le resultaba, cómo lo quebraba la costumbre de la vida fácil, pero apretaba los dientes y no se quejaba. Y yo, por primera vez en muchos años, empecé a sentir hacia él no solo un amor paternal ciego, sino un respeto genuino de hombre. Sofía también encontró su camino. No fue de voluntaria como quiso en un impulso, pero se empleó de administradora en una pequeña clínica veterinaria. Y ese trabajo, que requiere mucha compasión y paciencia, inesperadamente la hizo más madura y más serena. De Laura casi no hablábamos, como si hubiéramos firmado un pacto tácito de no agresión al pasado. Supe por conocidos comunes que vive en otra región, trabaja de vendedora o cajera, y parece que empezó a ir a otra iglesia, tratando de expiar sus pecados, o más probablemente de encontrar un nuevo consuelo. No le deseaba ningún mal, pero tampoco me surgió ni una vez el deseo de verla o escuchar su voz. Se convirtió para mí en un libro ya leído con páginas arrancadas, al que no tiene sentido volver.
Tamara se quedó con nosotros, pero ahora ya no era una sombra muda que se deslizaba por los rincones con un trapo. A menudo tomábamos el té juntos por las noches, y supe más de ella en estos 6 meses que en los 20 años anteriores. De sus nietos, de sus libros favoritos, de que, resulta, teje muy bien. Se convirtió en la guardiana de nuestro nuevo hogar honesto, ese diapasón moral que no nos dejaba desafinar. Esa noche, víspera de Navidad, nos reunimos en la sala para decorar el árbol. Por primera vez en muchos años, lo hacíamos nosotros mismos, sin diseñadores contratados que antes creaban composiciones elegantes para los invitados. Sacamos las cajas viejas con adornos, muchos de los cuales yo recordaba desde la infancia de Daniel, y jugábamos como niños, colgando esferas de vidrio y enredándonos con las guirnaldas de luces. En un momento me acerqué a la chimenea y tomé en mis manos el viejo álbum familiar, pesado, con encuadernación de cuero, lleno de fotografías profesionales retocadas. Desde las páginas brillantes me miraban personas perfectamente peinadas y sonrientes. El exitoso empresario Alejandro, la esposa devota Laura, los hijos ejemplares. Era una historia hermosa y costosa de éxito en la que no había ni una palabra de verdad. Solo mentira brillante que nos vendíamos tan diligentemente a los demás y a nosotros mismos. Llamé a los hijos. «Miren», dije, abriendo la página donde estamos frente a la iglesia, y junto a nosotros, con la mano en mi hombro, sonríe el padre Nicolás. «Bonito, ¿verdad?». Daniel hizo una mueca como si le doliera una muela, y Sofía bajó la mirada. «Papá, ¿para qué sacaste eso? Vamos a tirarlo a la basura». «No», negué con la cabeza, sintiendo una claridad asombrosa en mis pensamientos. «Tirar la historia es de cobardes. Vamos a guardar este álbum, pero lo pondremos en el estante más lejano, en el rincón más oscuro del armario. Que se quede ahí como recordatorio de lo que pasa cuando uno vive una vida que no es la suya». Cerré el libro pesado como si cerrara la tapa de un ataúd y lo dejé a un lado. «Y ahora, vengan acá», ordené, sacando mi teléfono. «Vamos a tomarnos una foto normal, sin Photoshop, sin poses, tal como somos». Nos apiñamos frente al árbol a medio decorar, Daniel con su ridículo suéter de renos, Sofía con el pelo despeinado, Tamara tratando de esconderse detrás de mi hombro, y yo, canoso, cansado, con arrugas que ya no quería ocultar. Estiré el brazo tratando de capturarnos a todos en el cuadro. La mano temblaba, alguien parpadeó, alguien se rió en el peor momento. La foto salió borrosa, un poco movida, y completamente inadecuada para la portada de una revista. Pero cuando miré la pantalla, vi en ella más vida y luz que en todas aquellas sesiones fotográficas profesionales juntas. Ahí estaban personas vivas. Mi familia real, sufrida, imperfecta, que pasó por el fuego y el agua para reencontrarse de nuevo. Miraba esa foto y entendía que por primera vez en 64 años era absolutamente feliz. No porque todo me fuera bien, sino porque todo era honesto. Ya no era una billetera, no era una pantalla, no era un mueble. Era un padre a quien eligieron no por derecho de sangre, sino por derecho de amor y de acciones. Y ese título valía haber sobrevivido al derrumbe de todo un mundo. He vivido una vida larga, cometí un montón de errores y entendí demasiado tarde una cosa simple. Nunca le tengan miedo a la verdad, por más terrible que parezca. La mentira es un crédito que le pedimos a la vida con intereses de usura, y tarde o temprano, los cobradores tocarán a la puerta para llevarse todo. Vivan de modo que no necesiten esconder el teléfono, borrar mensajes, ni temer su propio reflejo en el espejo. Por favor, encuentren hoy un momento. Acérquense a sus seres queridos, mírenlos a los ojos y pregúntense, ¿está todo bien de verdad entre nosotros? Y para terminar, quiero hacerles una pregunta que no me da paz todos estos meses y cuya respuesta encontré para mí mismo a un precio demasiado alto. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Tiene una persona derecho a mentir para salvar algo si eso preserva la familia y la tranquilidad de los hijos? ¿O cualquier verdad, incluso la más devastadora, es mejor que vivir en una dulce ilusión? Escríbanme lo que piensan. De verdad me importa saberlo. Y yo me voy,
que se nos enfría el té. Cuídense mucho. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la honestidad, sobre las máscaras que a veces usamos y sobre lo que significa ser verdaderamente familia, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro? ¿Crees que la verdad siempre debe salir a la luz sin importar el costo? Comparte tu experiencia o tu punto de vista, porque cada historia nos enseña algo. Si este video te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa muchísimo y nos ayuda a seguir trayendo contenido que te haga pensar y sentir. Gracias por estar aquí, por estar